bueno, se hacían preguntas así como de, bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la justicia? ¿No? Y me recordaba mucho esa pregunta que le hizo Pilatos a Cristo, ¿no? Cuando lo tuvo de frente y le dijo, a ver, dime qué es la verdad, ¿no? Y Jesús casi casi le dice, pues le estás viendo y no la quieres ver, ¿no? Bueno, muchos años más adelante, un gran jurista, juspositivista, recalcitrante, llamado Hans Kelsen, escribió un libro que se llama ¿Qué es la justicia? Y se hacía exactamente los mismos cuestionamientos que Pilatos le hizo a Cristo. ¿Qué es la justicia? Finalmente, la justicia y la verdad son conceptos filosóficos que están íntimamente hermanados, ¿no? Si no sabes qué es la verdad, no sabes qué es la justicia. Si no sabes qué es la justicia, no sabes qué es la verdad. Y sin embargo, tenemos el completo derecho y libertad de cuestionarnos qué es, ¿no? Y tratar de evolucionar en ese sentido y construir principios o leyes o normas que nos ayuden a tener una convivencia armónica entre nosotros, razonablemente armónica, y que finalmente obedezcan a ciertos principios de conciencia, ¿no? En lo que sí creo que los yunaturalistas y positivistas han podido coincidir en esta discusión es que existen una serie de principios lógico-jurídicos y axiológicos que rigen ciertas formalidades para la creación del derecho, para la creación de normas. Y en este sentido creo que como a pesar de que un sistema jurídico o una nación en sí misma pueda tener una confesión religiosa o no tenerla, puedan convivir entre ellos, ¿no? Porque hay Pero una perdóname, conciencia Keps. inmanente de estos Ahí me, principios. Sí, ahí me perdí un poco. sí, sí, Porque sí. Digamos, si quieres, haz tu pregunta para irnos al punto rápido para no perder el flujo de la plática de Lenat. yo ahí me perdí un poco porque entre ellos positivistas y ellos naturalistas, como seguro sabes, el centro más importante donde rige la diferencia es precisamente en la ley moral. Los naturalistas dicen que es una ley inherente al hombre, que está ahí, que existe, que nadie la puede cambiar y que debe ser el molde para el derecho. Y los dispositivistas dicen, no es cierto, nada más necesitas una hoja y un papel. Y eso, pasado ante todos los procedimientos necesarios, eso va a ser derecho. Entonces, no sé bien a qué te referías. Si lo dijiste para que la distinción fuera que los dos pueden llegar Hay un a las mismas consenso, normas. hay un consenso. No recuerdo exactamente, es que hay puntos intermedios. O sea, si hablamos puramente de dispositivos, Las teorías eclécticas son los puntos intermedios entre esas dos. exactamente, en esos Ujú. puntos intermedios, Quítele el tecnicismo porque hay mucha gente que se está perdiendo con los tecnicismos. O sea, vamos sí, Dentro, straight sí, to the perdón. point, porque si no se dentro pierde y se del, maromea mucho la plática. Entonces, dentro del mundo del derecho hay como dos cosas como filosóficas, dos ramas filosóficas. Unas que dicen que son ujú, positivistas, que significa que la ley es ley porque está en una hoja que dice que es la ley, y ya, que eso es justo, eso es derecho, eso está bien. Lo que está en esa hoja, que dice que es derecho, que dice que es ley, eso está chingón. Y luego los naturalistas que dicen, oye, no necesariamente lo que solo está en ley, eso es derecho y eso está bien, porque estaba en ley la segregación de blancos y negros en Estados Unidos, estaba en ley el holocausto, bueno, no el holocausto, pues, sino muchas cosas de las que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial Sí, y en el holocausto. Entonces, Nuremberg eran leyes. Nuremberg, exactamente. Entonces, no puedes decir que necesariamente lo que está en un papel que es ley es justo, porque ellos decían, no, güey, sí es justo, lo que está en el papel es justo. Eso es como ok. lo principal. Y lo que está en medio es una teoría media, ecléctica, que dice, o sea, sí, hay una ley natural, porque en efecto lo que está en el papel no siempre es justo, pero tienes que tomar las dos cositas de cada una para llegar a un punto medio. Eso era todo. Se Gracias. parece a lo que hablábamos, de si existe una moral positiva o no. Ujú. Pero, o sea, existe en parte, pero bueno, para mí existe en parte, pero Sí hay algunas existe. que las Va. definen. Hicimos la Espera, encuesta. quería preguntar algo. Nada más antes de que pase Drudel, la encuesta nos dio un resultado, hizo una encuesta de qué eres, de la gente que está viendo live, de los 1800 que estamos aquí. En primer lugar quedó religioso con un 48%, en segundo lugar quedó agnóstico con un 42%, o sea, muy pegado a la parte Ujú. religiosa, y solamente un 10% ateo. Nada más como contexto, era el chichidato del día. Adelante, De Drudel. hecho, es bastante parecido a las estadísticas de Sí. los jóvenes.
Si no han visto el podcast, esto no va a tener no va a tener gracia, pero si ya lo vieron, van a entender que está cagado. Bueno, a ver, vamos con el comentario de Drudai, cerramos con el comentario final de Kevs y le damos flujo a la plática porque para no perdernos tanto en el tema y en tecnicismos y en vueltas. Pero adelante, Drudai. Yes. Ok, sin tanto tecnicismo, yo tengo una curiosidad de saber cómo es que el hombre se atreve a establecer leyes, a emanar leyes y a legislarlas y a ponerlas en práctica. Yo quiero que me señalen a un solo hombre o a una sola mujer en este mundo que sea justo. Es que justo a eso iba, o sea, yo creo que la Justiniano. justicia como la verdad son Ya conceptos para cerrar, mientras no seamos justos, no estamos en posición de estar emanando leyes. Por eso es que hay tanta arbitrariedad y tanta injusticia, porque somos seres injustos. Ahora, pero crees en que el habría momento que nosotros, no en el veo momento que no, permíteme, en el momento que nosotros aprendamos a expandir y escuchar nuestra propia conciencia, es que vamos a empezar a actuar de formas coherentes y de formas justas. Y entonces, cuando logremos ese objetivo, ese cometido como individuos, vamos a tener entonces sociedades más justas y créeme que ni siquiera va a haber necesidad de abogados, ni de constituciones, ni de leyes, porque todos vamos a actuar de forma justa, de acuerdo como nos Yo dicte no la estoy de Constitución. acuerdo con eso, Ese pero era mi bueno, lo comentario. respeto. Se me hace muy utópico, pero está bien. Sí, sí, sí. Súper, o sea, se me hace igual de utópico que Así debería ser. Así debería ser. Estamos acostumbrados a que no sea así, pero así debería ser. pero es que el De debería deber, sí, podemos hablar lo que sea, pero de que son existan. conceptos no, o sea, son conceptos que nos podemos imaginar, que podemos tener en la cabeza, pero no existen porque el humano no es justo, la verdad como o sea, la verdad no existe en sí misma, es un concepto Te voy inventado. a preguntar Bueno, algo, Adi. Te voy a preguntar algo, Adi. ¿Tienes conciencia? Ahí difiere un poco. tengo Yo conciencia, también. pero Yo conscientemente, también. las personas conscientemente pueden ¿Tienes decidir conciencia? actuar injustamente. A O sea, ver, ¿tienes tú conciencia? que tengas conciencia no significa que vas a actuar de manera buena. Puedes actuar conscientemente. Es una pregunta de sí o no. ¿Tienes conciencia? Sí, Ok. ¿La escuchas? Porque esa es la diferencia. Cuando actúas de formas que no son justas es cuando no la escuchas. no Si estoy de la acuerdo. escucháramos todo el tiempo actuaríamos de forma justa. Entonces partimos de la premisa incomprobable de que la conciencia humana es buena. Es que lo justo no siempre es bueno. Lo justo no Es siempre es bueno. bueno, güey. Es buena. Exacto. Y déjame decirte que el estado natural de la mente es estar en paz. Pero estamos ya tan acostumbrados a estar estresados, a estar con ansiedad, a estar con depresión, que ya lo vemos normal. Y el estado Ok. normal y El la estado forma justa en que deberíamos todos actuar es obedeciendo la conciencia. Desde Pero el aunque momento tengas que conciencia, hay cosas que haces inconsciente por ignorancia, güey. Ya lo dijiste, lo haces inconsciente. Por O sea No, que no lo estás escuchando la haciendo, conciencia. o sea, es que puede pensar que tú seas bueno, justo, no justo, y no es, güey. O Te voy a sea, decir algo. Hay Sí, algo es a lo que yo nivel les decía. mental que se llama conciencia y hay algo a nivel mental que se llama ego. Cuando tú escuchas al ego es cuando actúas de forma injusta. Cuando actúas conforme a la conciencia actúas de forma justa. Es así de simple. Y no estoy usando tecnicismos ni nada. De que No, lo sí, veamos sí. como utopía es porque estamos ya sumergidos en tanta basura mental y en tanta cloaca y en tanto sufrimiento y tanto padecimiento que ya lo vemos normal. Pero lo ideal sería que todos actuáramos así y créeme que no habría necesidad de leyes. Adi, No, muy utópico, pero. no, muy utópico, sobre todo porque muchas veces existen conflictos entre intereses, conflictos entre derechos, conflictos Claro. entre lo que es justo para una persona o para otra, conflictos entre lo que es justo para un grupo o para otro. ¿y Entonces, los intereses de dónde surgen? ¿eh? Del ego. ¿Los intereses de dónde Ni siquiera surgen? del ego, No, de diferencias culturales, Del históricas, ego. demográficas, geográficas, geopolíticas, o sea, de muchísimas cosas surgen Y las diferencias. diferencias Las diferencias vienen también del ego. Cuando tú logres ver que tú tienes una conciencia igual a la mía y tú tienes un espíritu igual al mío y tu luz es igual a la mía, van a desaparecer todas esas diferencias de las que estás hablando. No necesariamente. ¿Por qué no? No necesariamente. Pero Porque- estamos partiendo de debatir sobre algo utópico. Exactamente. Eso lo hace imposible. Es que yo no puedo debatir poniéndote un escenario utópico en la mesa, güey. Es como si te dijera, nadie debería de robar.
No, pues nadie debería de robar, güey, pero hay gente que roba. O sea, ¿cómo te presento un argumento con base a un sujeto totalmente utópico, güey? Yo sé que hay gente que roba y sé que se ve a lo mejor como algo utópico. Yo solamente dije, así es como debería ser. No dije que es lo ideal o que así como estamos. No, así debería ser. Porque como seres humanos estamos dotados de conciencia, de razón, de espíritu, de un cuerpo para expresarnos de forma asertiva y de forma justa. Que no lo hagamos, esa es otra cosa. Y yo he estado viendo últimamente, cómo se avientan sus tiros. Es que tú eres blanca y tú eres privilegiada y yo soy morena. Y se avientan sus tiros hasta por el color de piel, Dios mío. Así de mal estamos. Que no lo logremos ver y que ya estamos tan sumergidos en esos pleitos que no nos estamos dando cuenta ni somos conscientes de que estamos peleando uno con otro por esas tonterías, hasta por el color de piel. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero es que eso es parte, te digo, eso es parte de la naturaleza humana. O sea, esto es tan utópico que va en contra de la naturaleza humana. La naturaleza humana es juntarse con la parte tribal, con lo que se parece a ti, con lo que piensa igual a ti o similar a ti, con lo que te puedes relacionar y en cierta parte o rechazar o atacar o de alguna manera justificar que los otros son otros, la otredad de la que habla Paz, ¿no? Pero eso es parte de la naturaleza, siempre ha sido. No ha habido una época de la humanidad en donde no nos hayamos peleado con otros seres humanos, así de utópico es. Y a mí no me parece que sean, o sea, las son malas más. La verdad y como siempre ha sido así, entonces así está bien. Son cosas a lo que es cierto, no. Más es falso. Sí la ha habido. Sí ha habido una época en la que la humanidad no tuvo conflictos con otra sección de la humanidad y es cuando estábamos lo suficientemente ocupados como para sobrevivir. Antes esto no era una guerra de hombres contra hombres, era una guerra del hombre contra el resto de seres de la naturaleza y también de otros seres. ¿Cuándo no nos hemos peleado? Se robaban comidas. En esas épocas en las que necesitábamos de la supervivencia, nos uníamos cada vez más. Y esto yo creo que no es por cuestión de simplemente estar ocupados cazando o simplemente estar ocupados sobreviviendo, sino que nos dimos cuenta que unidos somos más fuertes, por eso se empezaron a hacer las tribus, por eso nació el sentido de pertenencia y todo eso hizo que sobreviviéramos. Por eso estamos aquí. ¿Cuál era la y seguía habiendo putazos entre tribus, güey. Siempre ha habido, aunque sea putazos entre tribus, güey. No, o sea, no puedes decir que no ha habido un momento en la historia en donde dos tribus no se agarraron a putazos, güey. Armando, había evidencia historiográfica. En decenas de miles de años se han hecho recolecciones de huesos fósiles y en ninguno ha habido evidencia de que haya habido violencia de una tribu a otra o incluso de un individuo a otro por meros motivos de la violencia en sí. O sea, había otros motivos, pero no eran tales que hubiera violencia simplemente porque pues una tribu contra otra tribu. No hay evidencia de eso y en tanto no hay evidencia no está pasando. Se echaban sus tiros de pero sigue siendo una posibilidad. El simple hecho que estuvieran separados. Uno a la vez. Desde el momento que yo agarro caso, yo solo tengo una pregunta para probar. Y digo, este mamut es mío y surge la propiedad privada. Entonces ahí te creo que ya empezó a haber pedos entre tribu y tribu, pero tanto como que la maldad es la naturaleza humana, ahí sí no me la compro. O sea, entonces estamos hablando de que una tribu de 15 personas... Es ser humanos. Sí, o sea, yo no estoy con... O sea, una tribu de 15 personas... Una tribu de 15 personas, ¿me vas a decir que no se peleaban por un puesto de jerarquía? Es que sí, no era así. Literalmente la evidencia historiográfica nos demuestra que no fue así en cierto periodo de la historia de la humanidad. O sea, no había por más cazador-recolector que fueras, no había una estructura por lo menos aceptada de jerarquía. ¿Eso es lo que estamos diciendo? En la misma tribu estábamos que nosotros 6. Pues los 3 cabrones íbamos a cazar el mamut, no nos peleábamos entre nosotros y todo el mamut lo repartíamos y tan no había pedo. Entonces, hecho, la naturaleza humana a mí me parece súper utópico y absurdo que estemos asumiendo que eso era una realidad hace 10,000 años, ¿eh? O sea, pero está bien, o sea... También, a mí también, ¿verdad? O sea, si oye, te lo voy a investigar porque como yo digo, yo estaba preparado para el debate sobre gordofobia en esta ocasión y la vez pasada que debatieron sobre gordofobia, yo estaba preparado y estudiado sobre ideología de género, pero te lo voy a investigar, neta, para tener los datos ya objetivos. Es un buen tema, o sea, yo estoy abierto a escucharlo porque es un buen tema, o sea, yo estoy diciendo, mi opinión es, yo no creo absolutamente
que hace 10,000 Mira, años no hubiera un conflicto entre 2 o 3 pendejos por quién chingados manejaba la tribu, güey. O sea, te lo voy a poner bien fácil. A ver, ahorita, ya olvídate de las tribus de hace chingos de años, olvídate. Te voy a poner bien fácil. Si yo, como individuo, agarro y decido, me doy cuenta, me hago consciente del ambiente en el que estoy, me estoy dando cuenta que hay, delincuentes, que hay asaltos, que hay robos, que hay violaciones, que hay un chingo de madres. Me estoy dando cuenta. ¿Qué tengo que hacer yo como individuo? ¿Empezar a señalar a todos porque están actuando injustamente? ¿O tengo que darme cuenta en dónde estoy? Y tengo que darme cuenta que son individuos exactamente igual que yo y que tienen exactamente las mismas características que yo. Tienen conciencia, tienen cerebro, tienen razón, tienen alma, espíritu, cuerpo. Y todas esas cosas no las están usando para bien. Ni siquiera están escuchando su propia conciencia. Entonces yo me tengo que dar cuenta primero yo, porque el buen juez por su casa empieza. Y me tengo que dar cuenta yo que la estamos cagando, Armando. La estamos cagando. Con estos pleitos de que es que tú eres privilegiada, es que tú eres negra, es que tú eres homo, es que tú eres fóbico, es que la estamos recagando. Y nos estamos olvidando de esta parte. Entonces, yo agarro, me hago consciente de que la estoy cagando, ese es el primer paso. Luego, empiezo a expandir mi conciencia y a darme cuenta de cuáles son las virtudes que yo llevo, que yo poseo. Y entonces descubro que primero tengo el entendimiento, tengo la empatía, puedo escuchar, puedo entender. Y entonces, si todos y cada uno de los individuos, que eso es lo que está bien cabrón, por eso lo ven como utopía, que cada uno de los individuos de la sociedad lo llevara a cabo, hiciera conciencia y empezara a escuchar su conciencia para actuar conforme a la conciencia nos dice, otra cosa sería. El pedo es de que no escuchamos la conciencia y por eso se nos hace bien difícil y se nos hace utópico. Pero de que tenemos las herramientas para hacer las cosas bien, las tenemos. No, estoy de acuerdo en que tenemos las herramientas, güey. El gran pedo es ahí, creo que estamos de acuerdo en el fin. El gran pedo es que hay 80% de población. O sea, vamos a ser más críticos. A ver, hay gente que no tiene ni para comer mañana, güey. Le vamos a pedir que tenga un nivel de conciencia para entender lo que estamos diciendo cuando no tiene ni qué comer mañana o sus hijos no tienen que desayunar mañana o cómo van a ir lo que tú quieras, güey. O sea, no estamos en un mundo en donde esa realidad sea cercana como para pedir que la gente mire a su conciencia y que seamos todos amigos, nos agarremos de la mano y hagamos un mundo utópico de felicidad, de abrazos. O sea, entiendo que ese es el fin y debería ser el fin. El problema es que hoy pues tenemos que basarnos en la situación real, güey. O sea, hay personas que no tienen para comer mañana. ¿Cómo le decimos que su nivel de conciencia está pendejo y que se deje de pelear y que se deje de ser un resentido porque no tiene para comer mañana, güey? Adi. No, Adi. si quieres, contesta esa y pues luego hago la siguiente, porque va un poco relacionada. Ok, A ver, es que desde el momento que está... ¿Cómo? O sea, porque tal vez me contestas en tu misma respuesta, pues. Es que precisamente por haber tanta injusticia, es que necesitamos comenzar a escuchar la conciencia. Justamente por lo mismo, por eso. Porque estoy viendo que hay tanta injusticia. Si la escucháramos, no habría esta injusticia. Justamente. Ok, entonces no se contesta. Okay. A ver, teoría, ¿robar está mal? O sea, si todos tuviéramos conciencia abierta, ¿nadie robaría? Todos la tenemos. Ojo, la tenemos todos, pero no la escuchamos. A eso me refiero. Si todos tu conciencia, ¿nadie robaría? A eso me refiero. Nadie robaría. ¿No? Nadie robaría. Por ejemplo, ¿Cuándo en la vida? A ver, ¿cuándo en la vida crees tú? Que porque te mueres de hambre. ¿Cuándo en la vida crees tú que la conciencia te va a decir que robes? Cuando te La mueres de conciencia hambre. nunca te va a decir que robes. La Cuando conciencia te va a decir, a ver, ahí voy. La conciencia te va a decir, hazte responsable, déjate de estar haciendo el mártir, quítate la ropita de mártir, échale ganas a la vida, supérate, estudia, trabaja, si quieres de bolero, pero no robes, güey. La conciencia es lo que te dice. El pedo es que no la escuchamos. Pero es que perdóname, güey, pero si mi conciencia, si yo tengo un hijo de 2 meses y se está muriendo de hambre, por más que mi conciencia me diga ahorita que no robe, me voy a meter a una farmacia a agarrar un bote de leche para que coma mi bebé, güey. O sea, y de hecho, no puedo. Y robes. O sea, no puedo pedirle a mi conciencia te va a decir. Y lo vas a hacer, y a poco vas a estar tranquilo habiendo robado. No voy a estar tranquilo, güey, pero no puedo controlar robar
sabiendo que mi conciencia me decía que no, pero lo tuve que hacer porque la realidad es una cosa totalmente diferente a la utopía mental, güey. ¿Y por qué te aventaste a tener un hijo si no tienes los medios para tenerlo? Esa pregunta es muy simple, porque hay personas que no pueden decidir si tener hijos o no. Hay personas a las cuales les meten el riel para tener hijos, güey. ¿Y por qué crees que los tienen y no tienen para sostenerlos? Porque actuaron sin obedecer a su No, conciencia. es que ¿cómo le vas a decir eso a una mujer que la violaron para tener un hijo y luego le dices no tuviste conciencia para decir si tenías un hijo o no, güey? Les calentó la hormona, fueron, se acostaron, tuvieron un chavito y no se pusieron a pensar, güey. Hay mujeres que no tienen esa elección, güey. No estás escuchando el caso. Ahora, me estás hablando de mujeres que están violadas. Ah, El güey que fue y de violó, un chingo de tipo de conciencias, güey. el güey que fue y violó, ¿tú crees que escuchó a su conciencia para ir y violar? Es lo mismo, Probablemente güey. no, güey, pero eso no te hace, eso no hace que la pregunta de por qué tienes hijos si no tienes para mantenerlos sea correcta, güey, porque no todos los que tienen hijos lo tienen por esa razón. Si el violador escucha su conciencia, no viola, Armando. No viola, así de fácil. Y se olvida, y olvídate de todo el pedo que planteaste ahorita, porque entonces ni siquiera existiría la violación si escucháramos a nuestra conciencia todos. Pero entonces si escuchara mi conciencia no robaría y robo porque tengo una necesidad. ¿Dónde está la lógica ahí? Vuelvo a lo mismo, te aventaste a tener un hijo sabiendo que no tienes los medios, entonces lo tuviste obedeciendo a tu hormona, no a tu conciencia. Por eso, pero ¿cómo le pides a una persona, güey, que tenga conciencia si tiene una situación totalmente distinta para pensar en la conciencia? Esa es la pregunta inicial. A ver, dale, Provida. Por eso estoy diciendo que la solución es comenzar a escuchar la conciencia, porque ya sé que ya estamos hundidos en un chingo de situaciones que está bien cabrón, y si seguimos sin escuchar a la conciencia se va a empeorar, güey, y de mí te vas a acordar. Creo que entiendo el punto de Druidae en el sentido de quizás le están planteando muchos casos y haciendo muchos cuestionamientos, pero la premisa de Druidae es en un mundo en el que todos utilizamos, bueno, todos según él, escuchamos nuestra conciencia. Y para empezar, no habría el caso de la mujer bio si todos usáramos nuestra conciencia, escucháramos nuestra conciencia. No habría el caso de personas que pasan hambre, porque si todos escuchamos nuestra conciencia, habría una buena distribución de los recursos alimenticios, cosa que sí hay suficientes alimentos para todas las personas del mundo. 6 veces Eso lo sí, que consumimos. Sí, eso sí, todo el mundo escucha su conciencia. Creo que es el punto de Druidae. No estoy diciendo que estoy a favor, ni que un mundo utópico es mi visión del mundo, ni creo que sea posible, pero es su punto. Entonces, en ese sentido, tendrían que atacar con premisas que ya obedecieran al argumento de que todos escuchamos a nuestra conciencia. Druidae tiene la palabra. Nada más voy a despedir a Kevs, que dio su último comentario para subir a Mr. G, que quiere entrar a decir algo. Pero adelante, Kevs, y ahorita paso la palabra a Druidae, que está pendiente. Sí, perdón, creo que me mamé con tanto tecnicismo. Yo nada más le quería hacer una pregunta a Druidae, y la verdad es que estoy de acuerdo con el tema de la conciencia, pero la pregunta es, ¿cómo le pedirías que tenga esa conciencia a una persona que está mal de sus capacidades mentales? O sea, alguien que no puede razonar sus acciones, que no puede pensar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, lo injusto. Es que no come los ¿Cómo le nutrientes pides que necesarios, güey. O sea, Sí, o sea, y claro, sí, una prácticamente. persona que está muriéndose de hambre no tiene tiempo para pensar en esas cosas. ni Entonces, la definitivamente realidad es no. que el conflicto en la persona siempre va a existir. Donde haya el mínimo de diferencia entre una persona y otra, y hasta en la misma persona consigo misma, ahí hay un conflicto. Y donde hay un conflicto, hay derecho. O sea, hay la necesidad de establecer reglas de convivencia, precisamente, a lo mejor no para que se amen, se casen y vivan felices, sino para que al menos se respeten en un mínimo estándar de cosas necesarias para que puedan sobrevivir. O sea, finalmente el derecho es supervivencia, busca la supervivencia del ser humano y la supervivencia de todo lo que le rodea. Entonces, en ese sentido, si el día de mañana nos invadieran alienígenas, el derecho sería necesario porque tendríamos que regular las relaciones entre los humanos y los alienígenas. Y si vinieran otros miles de seres que no conocemos inteligentes, sería necesario, es algo natural. O sea, el conflicto existe porque hay diferencias, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que siempre lo vamos a necesitar, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Y bueno, no sé si ya otra vez usé muchos técnicos. No, más bien no sé si pregunta, o sea, más bien no sé si esperabas una respuesta de Druidae, o sea, no sé si era pregunta para, o sea, más bien lo escuché como comentario más que como pregunta, por eso pregunto. Sí, la pregunta es, o sea, ¿cómo una persona que no tiene capacidad
para entender la realidad, o como tú dices, Armando, que está en hambruna o en cualquier condición, podría pensar en la conciencia, ¿no? O obedecer la conciencia. Vuelvo a lo mismo, si escucháramos la conciencia no habría hambruna, del mismo modo que si los científicos escucharan su conciencia estarían actuando en beneficio de la humanidad y no como esclavos del dinero para ver cuánto chingados ganan. Y si la religión estuviera pensando en la conciencia, estaría guiando a sus seguidores por el desarrollo de la conciencia y el desarrollo de la espiritualidad, en vez de estar pidiendo diezmos y en vez de estar viendo quién tiene más poder. Y si los que generan alimentos, perdóname Armando, si los que generan alimentos estuvieran también en pos de escuchar la conciencia, no nos estarían vendiendo comida chatarra, nos estarían vendiendo cosas que en verdad nos nutren, no cosas que nos enferman. Si todos escucháramos la conciencia, es que ahí radica todo el pedo. O sea, en el plano que tú me lo pongas, si tú le pones a cualquier persona que escuche su conciencia, esto va a mejorar un chingo. El pedo está de que lo vemos como una utopía, lo vemos como algo bien lejano, lo vemos como algo bien cabrón, porque no nos hemos dado el tiempo para meditar, para pensar, para expandir la conciencia y para escucharla. La neta es que nos estamos haciendo bien güeyes y esto ya se convirtió en un pedo de racismo, de religión contra religión, de homofóbicos contra heteros, es un vil desmadre y de la conciencia nadie se está acordando. Y ahí es que no es que nos acordemos, güey. No hay tiempo para mucha gente de acordarse, güey. O sea, a ver, pero vamos a escuchar a Mr. G porque creo que tiene un punto sobre esto. Mi estimado Keps Vega, te mandamos un fuerte abrazo, güey. Muchas gracias por estar por acá. Buenos comentarios. Perdón que te dejamos ahí en mute un buen ratito, güey, pero gracias por estar acá en el en vivo, güey. No, muchas gracias y ojalá los pueda seguir en un live a futuro, ¿no? Y poder participar otra vez. Claro, con todo el gusto, mi estimado Keps Vega. Te mandamos un fuerte abrazo. Pura vida, señor. Gracias. Abrazo de vuelta. Bye. Voy a subir a Mr. G y después de Mr. G voy a darle rotación al foro porque está pendiente Cruella, está pendiente el licenciado Dacor y así. Entonces, a ver, vamos a escuchar. Vámonos al punto, porfa. Vámonos al punto sin tanto merolico y dándole vueltas. Vámonos al punto para que sea una conversación rápida, ¿ok? Porque si no, este pedo se retrasa un chingo. Entonces, a ver, vamos a meter a Mr. G. Mr. G, breve, para poder meter a al licenciado Dacor y a compañía Provida. Ahorita también vamos a darle rotación, entonces ahorita te aviso, pero... dale, Mr. G. Es frío. Dijiste, ya sin merolicos y sin chingados. Dije, pues entonces ya que entro. No, dale, así al vergazo. Okay. Primero, Luide, brother, un abrazo, gusto verte. ¿Qué onda, ¿cómo estás? Saludos. Excelente. Va que va. Lo que dice Luide tiene razón, pero aquí tenemos que entender desde dónde viene la conciencia para poder pensar por qué sucede, por qué no sucede. Y esto él lo sabe. Hay una teoría que se llama el cerebro triuno de Paul MacLean, que es, nuestro cerebro está configurado en 3 grandes estructuras. El cerebro reptiliano, que es el tallo, que es lo más primitivo, se llama reptiliano porque los reptiles solamente tienen primordialmente esa parte. Por eso los reptiles no saben si está contento o si está triste, güey. ¿Cómo se ve un cocodrilo cuando está enojado? ¿Cómo se ve cuando está triste? ¿Cuándo se ve como tiene hueva? Igual. Eso responde simplemente a los estímulos. Eso responde a tengo miedo, quiero comer, güey, nada más. Luego viene nuestro sistema límbico. El sistema límbico, donde está la amígdala, donde está el hipotálamo, etcétera, maneja las emociones. Y luego tenemos el cerebro corticoidal, lo que es la neocorteza, que es la que maneja las funciones ejecutivas y lo que es el racionamiento. Entonces, la conciencia que dice Druide viene en el cerebro corticoidal, en la corteza. Pero cuando pasa todo nuestro proceso de información, eso es lo último que entra. Y de hecho, en el desarrollo del ser humano es lo último que en realidad se refina. O sea, la parte de la corteza cerebral es la última parte que se recubre para ser más eficiente. Entonces, todos actuamos de una manera instintiva desde que somos niños con base en miedo, con base en hambre, lo que alguien decía en la pirámide de Maslow. Primero mis necesidades primordiales. Yo tengo hambre, güey. Yo tengo que ir al baño. Yo tengo frío. Mis necesidades de seguridad. Si eso no está cubierto, entonces todo lo demás es irrelevante. O sea, mi cerebro reptiliano es lo primero que responde y ya después de eso puedo pasar a mi cerebro límbico.
Cuando mi cerebro límbico siente que soy parte de una familia o una tribu, que hay otros junto a mí, que yo estoy siendo validado, entonces puede pasar a la parte de las funciones ejecutivas, tomar decisiones, analizar lo que es la realización del ser, lo que es la iluminación, la elevación, etcétera. Entonces, precisamente, para que muchas personas puedan llegar a la conciencia, necesitan pasar por ese proceso en el que desarrollan sobre todo su pensamiento racional de la corteza. Entonces, si una persona tiene hambre, se queda en la parte del cerebro reptiliano, es de, no, güey, o sea, yo no razono, yo tengo hambre. Hasta que no haya satisfecho esa necesidad, lo demás me vale madre. Y hay muchas personas que desarrollan un raciocinio en donde justifica todos esos vicios y todas esas conductas nocivas y las generan como mi conciencia me dice que esto está bien. Entonces tienen una conciencia, pero que tiene una perspectiva distorsionada porque se ha ido moldeando a partir de experiencias que justifican sus impulsos y sus deseos, básicamente. Ya acabé. No, pues estoy de acuerdo. La única parte que todavía me hace ruido y que de repente estoy por ahí medio divagando, eso es ya muy personal, es, le acabas de poner un lugar específico a nivel físico a la conciencia. Me acabas de decir que la conciencia está en el neocórtex. En la corteza prefrontal, que es en donde están las funciones ejecutivas. Aquí la pregunta es, y esto ya tiene que ver con el corte espiritual. Entonces, cuando muero, físicamente, ¿dónde quedó la conciencia? La conciencia va a ser un compendio de toda esa actividad. Ese es el punto. La conciencia pasa por diferentes ramas. Porque, por ejemplo, existe tu ser emocional, existe tu ser racional, existe tu ser instintivo. Entonces, a lo que podríamos adjudicarle el nombre de alma va a ser el compendio de todo esto. Pero la conciencia la tenemos que separar. ¿A qué te refieres? ¿La conciencia racional, la conciencia emocional o la conciencia instintiva? O sea, ahí es, ¿tú qué entiendes por conciencia en sí? ¿Lo que razonas, lo que sientes o lo que reaccionas? A ver, la conciencia como lo que yo percibo, es esa voz que me dicta hacia dónde debo ir para tener una vida en paz, para tener una vida tranquila. ¿Por qué? Porque cuando la dejo de escuchar, ahí te voy. Cuando la dejo de escuchar, es que cometo cosas que van en contra de la ley natural, que me dice, por ejemplo, no robes. Y entonces, cuando yo la desoigo, cuando yo no la escucho, voy y robo. Y el simple hecho de haber robado me va a quitar mi paz interior. ¿Por qué? Porque mi propia conciencia me va a estar repitiendo, güey, robaste. Y yo lo que quiero es estar en paz, güey. Entonces, cuando yo quiera estar en paz y yo tome la decisión de estar en paz, es que voy a estar interesado en desarrollar esa conciencia. Y ahí viene el problema de mucha gente que se queja de estar a lo mejor ahorita padeciendo algunos pedos de ansiedad y esos tipos de cosas, y no nos hacemos conscientes, valga la redundancia, de que es un ejercicio tan sencillo como simple y sencillamente conectarte con el presente, con la emoción que estás sintiendo ahorita que hablaste del sistema límbico, y hacerle caso a las emociones. Y ese es otro pedote también bien cabrón, güey, porque últimamente yo he estado observando que la gente está ya como programada, como, ¿sabes qué? Está de moda no sentir, güey. Está de moda negar lo que siento. Y en el momento que tú niegas tus emociones o te cierras a experimentarlas, te estás negando a vivir el presente. Y cuando te niegas a vivir este presente es que dejas de estar en paz y vienen todos estos pedos mentales. Pero en ese sentido, la conciencia tendría que ser algo generalizado, que todos tenemos como un estándar y que algunos niegan y otros aceptan. Pero aquí el punto es que decir, yo quiero estar en paz y quiero no robar, para algunas personas, el robar o el hacer cualquier cosa que para otros podría ser no estar en paz, puede ser, no, es que, y tienen esta justificación, o sea, vuelvo a lo mismo. La conciencia no es universal y unos la niegan y otros la abrazan. Es cada quien tiene su propia base de conciencia creada según lo que sus valores morales generaron a partir de su núcleo afectivo. O sea, mono ve, mono hace. Si mi familia hace una cosa, yo digo, esto es lo que está bien.
Y eso Vamos a puede cerrar, mi familia. nada más un tema. Vamos a cerrar este tema en 4 minutos, si queremos, adelante, pero nada más para ya darle flujo a la plática, porque nos estamos enredando en la misma conversación circular, pero adelante. Lo que G está diciendo, si entendí bien, es que cada uno tiene una conciencia distinta del otro. O sea, mi conciencia es distinta de la conciencia de Adi. Sí, Y porque yo está también creo lo generada mismo. a partir de una serie de vivencias e incluso de una configuración genética, porque por ejemplo hay personas que tienen trastorno negativista desafiante que no quieren estar en paz, quieren ver cómo chingan a todos los demás porque existe un trastorno cerebral. Entonces ahí no es que no tengan un acceso a la conciencia, lo que pasa es que su cerebro genera una conciencia que está torcida debido a una configuración fallida, por así llamarlo. Pero es que volvemos a lo mismo, tú estás posicionando a la conciencia en un lugar del cuerpo físico del ser humano. Y yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Entiendo. O sea, porque Mira, tú me estás hablando de un neocórtex, y el neocórtex es el neocórtex. Pero la conciencia... Lo que tú dices es espíritu, no conciencia, ¿no, güey? O sea, es espíritu. Y aparte... Es que, Armando, hay una diferencia entre lo que es la conciencia con C solamente y la conciencia con SC. O sea, conciencia... Exacto. Y esa es la línea divisora, güey. O sea, una cosa es el espíritu y la conciencia, ¿no? O sea, yo le llamo así, pero... Hay muchos tipos de conciencia, por ejemplo, la conciencia refleja, la autoconciencia, esas sí son cuestiones cerebrales físicas que son evidencia objetiva, real y comprobable. Otra cosa es lo que habla Druidae, que eso ya sería conciencia solamente con C, que es una cuestión que no está comprobada empíricamente y que yo atribuyo más a reacciones bioquímicas y neurocerebrales, no tanto porque exista una espiritualidad o un alma o cosas así. O sea, y entonces, desde el momento que Mr. G me dice que cada uno tiene una conciencia distinta, estamos negando que haya una conciencia colectiva, y mientras neguemos la existencia de una conciencia colectiva, pues no vamos a llegar muy lejos. Simplemente déjalo, yo tengo su punto, yo tengo el mío. Deja concilio lo que estás diciendo. No, si metemos al skeptic, seguramente concilian. Déjame nomás conciliar lo que él está diciendo. Creo yo que tu concepto de conciencia es una forma elevada de pensamiento y de espiritualidad que se tiene que alcanzar a través de todos estos mecanismos que te estoy diciendo. O sea, estamos hablando de lo mismo, nada más que tú hablas como que del punto más pinacular de lo que es el pensamiento humano, y lo que yo decía es que la naturaleza humana no llega al pináculo de entrada, o sea, tiene que entrar por muchos procesos. Pausa, perdón, ese es mi Mr. G. punto. Hay alguien aquí, Armando, Evidentemente que la ciencia nunca te va a poder comprobar esa que conciencia. lo suba. La ciencia jamás te va a poder comprobar esa conciencia porque ¿no? El método científico se basa en lo que simplemente podemos ver con los ojos, y los ojos pues nunca van a poder ver la conciencia de la por eso creo yo no niego la parte que tú dices, pero creo que la parte demostrable la podemos ir armando con lo demás para que llegue a ese punto. A ver, discúlpenme con esa cuestión. Yo soy divulgador científico, y Druidae, lo que acabas de decir es una tontería. La ciencia no es solamente lo que puedes observar con los sentidos. Hay un montón de cosas que son completamente antiintuitivas que ha demostrado la ciencia gracias a quitarnos de los prejuicios, como por ejemplo las pero que son tangibles, se refiere. No, ni siquiera tangibles, o sea, ni tangibles, ni intuitivas, ni sensoriales. No, pero la ciencia no puede comprobar algo que no es tangible. Un minuto y se cierra el tema, dense la madre porque queda un minuto. Esto que acabo de decir, de que la ciencia nunca va a poder comprobar la conciencia de la que yo hablo, lo digo en virtud de muchos científicos, no lo digo en virtud de ti, Provida, lo digo en virtud de muchos científicos que me dicen, demuéstrame científicamente dónde está el espíritu. A esos me refiero, no a ti. Pues es que es lo mismo, es lo mismo, o sea, todo esto es religión con otro nombre. Adi, espiritualidad no tiene nada que ver con religión, Adi, me disculpas. Espiritualidad es diferente. Nada que ver, Adi. Sí es diferente, entiendo que es diferente, pero